Hola, bienvenidos a mi canal Rodomat. Hoy vamos a resolver un límite aplicando o utilizando la regla de L'Hopital, la cual involucra derivadas. Vamos a usar o tomar un ejercicio del cálculo de James Stewart, sexta edición. En este caso, nuestro ejercicio será el límite cuando x tiende a 0 de 9 a la x menos 5 a la x sobre x. Es una función racional que tiene en su numerador exponentes, como 9 a la x. En este caso, aplicar algún método sería un poco más tedioso y nos resultará útil aplicando la regla de L'Hopital, que consiste en aplicar la noción de derivada o el concepto de derivada para su solución. Veamos en qué consiste la regla de L'Hopital. Entonces nos dice la regla de L'Hopital que debemos tener una función de forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, para poderla aplicar. ¿Y en qué consiste? Si nuestro límite es de forma racional, lo que podemos hacer es aplicar la derivada en numerador y en denominador para encontrar el valor del límite de una forma más sencilla. Hacemos la aclaración de que cuando aplicamos la derivada y es un cociente, no aplicamos la derivada de un cociente, sino que solamente es derivada del numerador, derivada del denominador, ya que la derivada del cociente nos indicaría derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Pero en este caso no es así, solo es derivada del numerador y derivada del denominador. Para ello vamos a realizar un ejemplo más sencillo que el ejercicio que tenemos para comprender cómo funciona. Entonces tenemos nuestro límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado sobre 1 sobre x menos 1. Lo primero que debemos saber es que si reemplazamos por 1 tendríamos 1 al cuadrado menos 1 nos da 0 y 1 menos 1 0. Esta es nuestra forma indeterminada 0 sobre 0, lo cual nos estaría indicando que podríamos aplicar regla de L'Hopital. Si no aplicamos regla de L'Hopital, utilizaríamos algún método algebraico. En este caso, el método que aplicaríamos sería la diferencia de cuadrados, ya que en nuestro numerador tenemos x cuadrado menos 1 y podemos resolverlo mediante la diferencia de cuadrados. Esto nos daría x menos 1 factor de x más 1, todo sobre x menos 1. Ahora bien, como se está multiplicando, ya sabemos que podemos simplificar y tenemos x menos 1 en nuestro numerador y x menos 1 en nuestro denominador, el cual podemos simplificar o cancelar y obtendríamos el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Ya como hemos quitado nuestra indeterminación, que es el denominador, procedemos a reemplazar x por el valor de 1 y tendríamos 1 más 1 igual a 2. Es decir, que el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 será igual a 2. Esto haciéndolo con un proceso algebraico. Ahora, si aplicáramos nuestra regla de L'Hopital, que nos está indicando el uso de la derivada para el numerador y derivada para el denominador, obtendríamos lo siguiente. Derivada de x al cuadrado, según la regla de la potencia, nos dará 2x y derivada de una constante es 0. Por ende, nuestro numerador quedará como 2x. Y en nuestro denominador, derivada de x es igual a 1 y derivada de una constante es 0. Por tanto, tendríamos que el límite cuando x tiende a 1 de 2x sobre 1 no tendría ninguna indeterminación en nuestro denominador. Por tanto, podemos proceder a reemplazar la x por el valor de 1. 2 por 1 es 2 sobre 1 igual a 2. Entonces, esta sería la manera de resolver un límite aplicando la regla de L'Hopital. Como podemos ver, es el mismo resultado, solamente que de una manera más corta y más sencilla. Ahora sí, pasemos a nuestro ejercicio, que es un poco más complejo. Límite cuando x tiende a 0 de 9 a la x menos 5 a la x sobre x. Lo primero que vamos a hacer es comprender cómo se deriva una función exponencial, 9 a la x. Para ello vamos a utilizar varios recursos que nos brindan las matemáticas. Primero que todo,
reemplazamos para mirar si nuestro límite es de la forma 0 sobre 0. Entonces reemplazamos la x por el 0, 9 a la 0 menos 5 a la 0 sobre 0. 9 a la 0, recordemos, es igual a 1 y 5 a la 0 es igual a 1 debido a la propiedad de los números reales, que nos indican, o axiomas de los números reales que nos indican que todo número elevado al exponente 0 será igual a 1. Entonces, 1 menos 1 será 0 y ya en el denominador tenemos 0. Es decir, nuestro límite o nuestra función es de la forma 0 sobre 0. Y esto nos permite aplicar nuestra regla del ómnito. Ahora sí, teniendo nuestro límite, vamos a comprender cómo se deriva una función exponencial. Derivada de 9 a la x. Usando notación de Leibniz de y de x, nos preguntamos cuál será esa derivada. Para ello utilizaremos un recurso, y es que esta propiedad nos dice que si tengo el exponente elevado al logaritmo natural de x es igual al mismo valor de x. Entonces vamos a proceder a resolverlo o a reemplazar, o dicho en otras palabras, reescribir 9 a la x en términos de Euler o de e y del logaritmo natural. Quiere decir que esta derivada se puede también escribir como e elevado al logaritmo natural de 9 a la x. Acá tenemos una propiedad de los logaritmos, la cual nos dice, si tengo el logaritmo de un número que está elevado a algún exponente, ese exponente puede bajar a multiplicar al logaritmo. Para aplicarlo en nuestro ejercicio, entonces la x podría bajar a multiplicar al logaritmo natural de 9. Y tendríamos lo siguiente, para calcular la derivada de la siguiente función, e elevado a la x por logaritmo natural del número 9. Recordemos, logaritmo natural del número 9 es una constante. Y aquí aplicaríamos regla de la cadena. Entonces es una función con una función interna. ¿Cómo se aplica regla de la cadena? Derivada de la función por su derivada interna. En este caso, tendríamos que la derivada de e a la x, recordemos, es ella misma, e a la x, o sea, e elevado a la x por logaritmo natural de 9. Por la derivada interna será x logaritmo natural de 9. Logaritmo natural de 9 es la constante y x es la variable. Entonces nos queda simplemente, como derivada interna, logaritmo natural de 9. Ahora bien, en este caso, lo que tenemos como resultado es e elevado a la x por logaritmo natural de 9 por logaritmo natural de 9. Pero e elevado a la x logaritmo natural de 9 con base en esta propiedad. Y en esta propiedad es lo mismo que tener 9 a la x. Por eso lo reescribimos simplemente como 9 a la x para que nos quede de una forma más simple, por logaritmo natural de 9. Habiendo hecho esto, podemos llegar a la conclusión de que la derivada de 5 a la x será exactamente igual. Y podemos concluir que esa derivada será igual a... Podremos concluir que nuestra derivada de 5 a la x será menos 5 a la x por logaritmo natural de 5. Y la derivada de x será igual a 1. Como vemos ahora, ya no tenemos ninguna indeterminación en nuestro denominador y podemos pasar a reemplazar o sustituir la x con nuestro número 0. Y tendríamos 9 a la 0 por logaritmo natural de 9 menos 5 a la 0 por logaritmo natural de 5. Como ya vimos, 9 a la 0 es 1, 5 o menos 5 a la 0 es 1. Entonces nos quedará simplemente logaritmo natural de 9 menos logaritmo natural de 5. Y aplicando otra propiedad de los logaritmos que nos dice que si tenemos una resta del mismo logaritmo con la misma base, se puede expresar como un cociente. Es decir, nuestra respuesta será logaritmo natural de 9 quintos, que aproximadamente será 0.587. En conclusión, el límite cuando x tiende a 0 de 9 a la x menos 5x sobre x es igual al logaritmo natural de 9 quintos o 0.587.
Esa sería la solución de nuestro ejercicio aplicando la regla de L'Hopital. Espero este video les haya sido de utilidad. Por favor, no olviden suscribirse y darle like a mis videos. Muchas gracias.